La segunda proposición pierde sentido si se elimina la primera. Allí nosotros podemos ver lo que es la coherencia directa. Recordemos, todas las oraciones, todos los enunciados tienen que referirse al mismo tema, al mismo objeto de la cual estoy hablando. Coherencia indirecta. Presenta una relación semántica de enunciados por paralelismo. Cuando hablamos de paralelismo, ambos se refieren al mismo tema, o sea, ambos enunciados, aunque no existe entre ellos un vínculo de causa ni de consecuencia. Ejemplo, ella de inmediato ordenó la ensalada especial. Yo ordené un sándwich vegetariano. El primer enunciado, ella de inmediato ordenó la ensalada especial. El segundo enunciado sería, yo ordené un sándwich vegetariano. Ahí tenemos dos enunciados, ¿verdad? Aquí hay una relación porque tenemos el tema de que se refiere, ¿verdad?, a una persona que está en un restaurante, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero hay dos personas, ella y yo. Entonces, miren que el segundo enunciado no se refiere a la misma persona. Entonces, aquí nada más hay una relación por el tema, porque es como un hecho de un restaurante. Se está hablando de comida, ¿verdad? Otro ejemplo, Alejandro llegó a las 6:30. Su hermana llegó pasada las 7 de la noche. El primer ejemplo, Alejandra llegó a las 6:30. Aquí tenemos un primer enunciado. Su hermana ya entonces cambia, ¿verdad? No se está hablando en este segundo enunciado de Alejandra, sino de su hermana. Su hermana llegó pasada las 7 de la noche. En los dos ejemplos, los enunciados que las conforman se relacionan es por el tema, pero además tienen sentidos por separado. Esto es todo lo contrario a lo que es la coherencia directa. Miren bien ¿verdad?, esas ideas sobre lo que es coherencia directa, coherencia indirecta. En cuanto a la cohesión, mientras que la coherencia es un hecho de construcción de significados, la cohesión es la manifestación externa y por tanto un hecho observable de la coherencia. Recuerden, cuando hablamos de coherencia nos referimos a los contenidos, a los significados. Cuando hablamos de cohesión nos referimos a los rasgos externos del discurso. La cohesión se manifiesta fundamentalmente a través de la sintaxis. ¿Y qué es la sintaxis? Recuerden que la sintaxis estudia la manera cómo van entrelazadas las palabras dentro de la oración. Tenemos entonces que un texto puede ser coherente, pero carecer de cohesión. Esto demuestra la diferencia de estos dos fenómenos. Cohesión y coherencia, ¿verdad? Ahí tenemos que la diferencia. Entre los mecanismos de cohesión, recuerden que hay unos mecanismos que son importantes. Entre los fundamentales de la cohesión textual, esos mecanismos son tres. Uno, la recurrencia o correferencia. 2,
la progresión temática y 3, la conexión. Explicaremos un poquito, ¿verdad?, la recurrencia o correferencia. El ser o el objeto de la realidad al cual se refiere un signo lingüístico se denomina referente. Cuando dos o más elementos se refieren a un mismo referente, se dicen que son correferentes. Ejemplo, vamos a ver este ejemplo que nos servirá, ¿verdad?, para entender un poquito mejor las ideas. Dice: cuando el tigre estaba a punto de atacarlo, el muchacho le lanzó una flecha. La flecha estaba envenenada y el animal no tardó en morir. Este es el ejemplo. Aquí nos estamos refiriendo, que hablamos de ¿qué? De un tigre, del muchacho, de la flecha, ¿verdad? Entonces, esos son referentes. Cuando yo digo estaba a punto de atacarlo, ese lo va a referirse a quién, al muchacho. Entonces, ese lo es un correferente. También nosotros vamos a ver que el muchacho es el referente. Le lanzó una flecha. La flecha estaba envenenada. Vemos allí que se repite la palabra flecha. Ese es un correferente. Y el animal también es un correferente. ¿Por qué? Porque se refiere al tigre. Al tigre. Entre las clases de recurrencia tenemos la repetición, la sustitución léxica, la pronominalización. La repetición, ¿verdad?, es el siguiente ejemplo. Por ejemplo, se repite una misma palabra o frase en el texto. Ejemplo: fue entonces cuando se encontró con la señora. Punto seguido allí. La señora, muy nerviosa, le hizo un gesto. Estamos viendo allí